Bueno, aquí tenéis el montaje rectificador de media onda. Si veis, ya que encima estuvimos el otro día en práctica desmontándolo, es un circuito más sencillo de aplicación del diodo. Aquí tenemos el generador. Lo he ajustado a una frecuencia muy bajita para que veamos un poco la corriente cómo cambia. De manera que creo que tarda con esta frecuencia pues la inversa, 5 segundos en cambiar. Bueno, cambia de polaridad a ese ritmo y aquí en esta gráfica que estoy señalando pues tenemos la tensión que aplica el generador. Alcanza un máximo. Justamente aquí está representada dicha tensión. Tiene un valor, esta PIP es pico a pico de 60 voltios y la frecuencia 200 milihercios. Bueno, si en lugar de aplicar directamente este generador a la resistencia, puesto aquí una resistencia de 1K, pongo un diodo, si no estuviera el diodo, la resistencia recibiría esta misma que hay aquí, señal de tensión. El diodo, puesto que hemos visto que cuando tiene polaridad más tensión en el ánodo que en el cátodo conduce, pues cuando la tensión del generador supere la de conducción del diodo, pues será como si no esté, simplemente da lugar a una pequeña caída de 0,6 voltios, 0,3 voltios según la tecnología del diodo, 0,7, pero la resistencia recibiría los cambios de polaridad. Pasaría por ella una corriente igual que si el diodo no estuviera. Cuando el diodo está en inversa, el diodo bloquea, ahora se está viendo en inversa, bloquea e impide el paso de corriente eléctrica, de manera que no hay caída de tensión en la resistencia. La tensión en el diodo se ve aquí en verde y la tensión en el generador está aquí en amarillo. Y bueno, ya conocemos un poco que se denomina rectificador de media onda porque la parte negativa del ciclo no resulta, no acaba siendo aplicada a la resistencia. Esta resistencia recibe una tensión que alcanza un pico de 30 voltios, que es lo que aquí alcanzaba la tensión, pero cuando le tocaría tener tensiones negativas, pues no las tiene. Si mostrara la tensión en el diodo, voy a intentar hacerlo. Vamos a seleccionar el diodo y vamos a ver la tensión en el diodo. Aquí en azul tengo la tensión en el diodo. Dejo avanzar un poco. Fijaros cómo la tensión en el diodo corresponde a la parte que la resistencia no recibe. ¿De acuerdo? De manera que el diodo tendrá que ser un diodo capaz de soportar esos 30,72 voltios que se ven aquí en inversa. Bueno, este es un poco el repaso del rectificador de media onda. En resumen, para la explicación. Circuito, pues ya lo veis. Simplemente el circuito sería sencillo, solamente el elemento, el diodo. Gráficas interesantes. Nos hemos quedado con dos. La que llamamos de entrada, la que está antes del diodo, sería la del generador, la tensión, alterna, con alternancias. Y salida en la resistencia, pues esta. La señal que se dice rectificada, puesto que ya no tiene cambios de polaridad. Esta no habría que indicarla en la respuesta, aunque yo creo que verla ayuda a entender mejor o por lo menos a tener todas las piezas para conectar el funcionamiento. Esta azul es la tensión en el diodo. Entonces las gráficas de interés son la del generador, la de la resistencia de carga, la del circuito protegido de cambios de polaridad por el diodo y si queréis un valor añadido, pues la tensión en el diodo. Características importantes. Bueno, aquí tenemos el valor de pico a pico,
de la señal de entrada es este, el de la señal rectificada es la mitad, puesto que solo aquí aparece, se refiere a este 60. La señal rectificada es más o menos la mitad, el pico que alcanza, y bueno, la tensión de pico en los diodos, pues la otra mitad, ¿no? 30 con la polaridad contraria. Aquí también tenemos los valores eficaces de las tensiones. Bueno, pues nada, la idea de esto es que observándolo y dejándoos hipnotizar tanto por la circulación de corriente como por el bloqueo, pues comprendáis el comportamiento del circuito.